Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Soy Erika Fabiola Reyes Hernández. En este día les hablaremos de lo que son las funciones trigonométricas, como los compañeros han venido hablando. En este caso serán del triángulo rectángulo. Para conocer un poquito de lo que es el triángulo rectángulo, ¿qué es el triángulo rectángulo? En geometría se conoce como y se denomina como un triángulo rectángulo a cualquier triángulo que se tiene un ángulo recto, es decir, que tenga un triángulo de 90 grados. También a veces nos hacemos las preguntas, ¿para qué puede funcionar un triángulo? El triángulo se es utilizado para calcular lo que son las alturas de edificios, tanto como de árboles, postes, de alumbrados. La mayoría de los ingenieros lo utilizan bastante para conocer todos estos tipos de alturas y así determinar cómo van a llevar el proceso. Entonces vamos a empezar a realizar un ejercicio para poder conocer un poquito sobre él. Como miramos, compañero, vamos a explicar el ejercicio que estamos proyectando en la pantalla para poderles explicar de dónde sale cada uno de los datos. Como les explicaba, para poder realizar lo que es un triángulo rectángulo tiene que ser un triángulo de 90 grados. Aquí tenemos unos datos que se preguntarán de dónde salen. Los triángulos tienen 3 lados, lo podemos observar muy visible. Entonces vamos a conocer cada uno de estos lados. En el ejercicio se dice que se tiene un cable, dice que se extiende 23 metros de la altura de la copa de un árbol. Entonces, para conocer lo que es un triángulo rectángulo, vamos a empezar a conocer sus lados. El triángulo rectángulo tiene 3 lados. El lado más largo, la línea más larga del triángulo, siempre en todos los triángulos que nos toque realizar, será la hipotenusa. Esa la conoceremos por la H, que aquí la tenemos ya ubicada. También nos cuenta que tenemos 2 lados que son catetos. Entonces tenemos un cateto aquí y tenemos el otro cateto acá. Para conocer cuál es un cateto y cuál es el otro cateto, siempre vamos a conocer que el cateto, hay un cateto adyacente y un cateto opuesto. El cateto adyacente siempre es el que está cerca del ángulo que utilizaremos. En este caso utilizaremos este ángulo, por lo tanto este lado será el cateto adyacente. Entonces lo que nos queda es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto siempre lo identificaremos porque es de la posición del triángulo, es el que queda más retirado del ángulo. Entonces, conociendo nuestros lados de nuestro triángulo, empezaremos a tener los datos. En este caso ya tenemos los datos invertidos en el triángulo. Entonces empezaremos a sacar los datos para conocer su fórmula, cómo aplicarla. En esta nos dice que tenemos 23 metros. En este caso sería una hipotenusa. 23 metros. También nos da lo que es el ángulo, que sería ángulo de 35. Pero nos dice que busquemos el cateto. Entonces lo haremos como una interrogante para poder encontrar. El ejercicio nos dice: se tiembla un cable de 23 metros desde la parte más alta de la copa de un árbol, el cual forma un ángulo de 35 grados con la superficie que es totalmente horizontal. Entonces, como les explicaba, lo que es el ángulo ya lo conocemos, que está acá, y los 23 metros es la hipotenusa. Se han preguntado, pero ¿cuál es la hipotenusa? Entonces dice, se tiembla un cable 23 metros desde la parte más alta de la copa del árbol. Como podemos identificar, el cable se destiembla desde la punta del árbol, desde la copa hacia abajo. Entonces, por lo tanto, y este lado es el lado más largo del triángulo. Entonces, por lo tanto, es la hipotenusa. Y lo que nos pregunta y nos pide es la altura, que es esta parte que nos está pidiendo del triángulo. Por lo tanto, sería un cateto opuesto.
Entonces nosotros lo que vamos a buscar es el cateto opuesto para lograr identificar lo que es la altura. Entonces, ya conociendo los datos, y ya los tenemos acá, empezaremos a buscar cuál es la fórmula que utilizaremos. Es muy importante que nos aprendamos las fórmulas para realizar estos ejercicios. Entonces, tenemos las fórmulas, que aquí tenemos seno de ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. También tenemos lo que son coseno de ángulo igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Nosotros tenemos que ver cuáles son los datos que nos están dando acá, que nos han proporcionado para poder sustituir en la fórmula. ¿Qué es el que tenemos? ¿Cuál es el que nos hace falta? ¿Y cuál es la fórmula que nos hará conseguir lo que nos piden? Entonces, en este caso, tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo. Todos tienen ángulo. Entonces, lo que nos enfocaremos será en esta. ¿Cuál es la fórmula que sustituirá nuestros datos? Entonces, tenemos la hipotenusa. Aquí tenemos hipotenusa y acá tenemos hipotenusa, así lo podemos ver. También nos pide la altura, que es el cateto opuesto. Entonces, acá está el cateto opuesto, acá no tenemos cateto opuesto, sino que cateto adyacente, pero no nos está pidiendo el cateto adyacente. Entonces, la fórmula que utilizaremos será esta. En esta sustituiremos lo que son los datos de nuestra información. Procederemos entonces a sustituir los datos en nuestra fórmula. Que tenemos seno de ángulo igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces será seno igual a 35 de ángulo o entre el cateto opuesto, que en este caso le pusimos una X, entonces le ponemos X entre la hipotenusa, que son los 23 metros. Como podemos ver, compañeros, nosotros tenemos lo que es una división. Por lo tanto, tenemos que hacer un despeje para poder lograr sacar los datos. Aquí no podemos hacer nada porque la X no nos da acceso a poder sacar esa información. Entonces, lo que hacemos es una multiplicación, pasando los 23 metros para poder dividir, para poder multiplicar. Los 23 metros los pasamos a este lado de seno y procedemos entonces a seguir con los datos. Entonces tenemos lo que son los 23 metros por seno de 35 igual a la X, que esta es la que nosotros estamos buscando. Entonces, para lograr esos datos, nosotros utilizaremos nuestra calculadora y procuraremos que nuestra calculadora esté en los datos de D, a las que quiere decir degree. Si la podemos observar aquí, aquí se mira lo que es la letra D. Tiene que estar en esa letra que quiere decir grados para poder obtener lo que nosotros pedimos. Por lo tanto, sustituiremos lo que son los 23 metros por seno de 35, nos da igual a 13.19. Esto sería entonces nuestra altura. Entonces tendríamos como altura 13.19 metros, que este sería igual a la X. Entonces nosotros ya encontramos nuestra altura, que es nuestro cateto opuesto. Entonces procederemos a ponerle nuestros datos a nuestra altura, que ya los logramos conseguir, que son 13.19 metros de altura. Muchas gracias.